Continuar hablando del libro de Génesis y vamos a hablar de la tierra estaba desordenada. Amén. Pues vamos a ir al libro de Génesis capítulo 1 versículo 2 y ahí lo dice textualmente, ¿verdad? Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Algo que yo quiero dejarles claro desde el principio, ¿verdad? Es que en el versículo 1, pues ya lo vimos, ¿verdad? La Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego dice acá, y la tierra estaba desordenada. Pues algo que tenemos que tener claro, repito desde el principio, es que Dios, cuando creó la tierra, no la creó desordenada, sino entre el versículo 1 y el versículo 2 del libro de Génesis hay demasiado de por medio. Dios decide crear la tierra, pero de por medio, ¿verdad? Les voy a leer dos citas más. Una es Job, capítulo 2 y versículo 2. Y la otra es Ezequiel, capítulo 19 y versículo 7. Que sabemos, ¿verdad? Que cronológicamente hablando, el libro más antiguo escrito de la Biblia no es Génesis, sino es Job. Job fue el primer libro que se escribió. Y cuando hablamos del libro de Ezequiel, pues ustedes y yo claramente sabemos que Ezequiel es un profeta ahora. Entonces, lo que está escrito en el libro de Ezequiel es profecía. Entonces dice el libro de Job, repito, les menciono que este fue el primer libro escrito de la Biblia, como consecuencia pues el más antiguo, ¿verdad? Luego ya viene aún también el libro de Génesis como profecía, ¿verdad? Que al final es lo que Moisés recibió, porque antes de Moisés fue Job. Dice, y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y le dijo, de recorrer, ¿qué dicen sus Biblias? De recorrer la tierra, de rodear la tierra y andar por ella. Entonces, ¿en dónde andaba Satanás? Lo dice claramente acá la Biblia, andaba recorriendo, rondeando la tierra. Y ahora vamos al libro de Ezequiel, capítulo 19, versículo 7. Pues les digo, esta es una profecía, ¿verdad? Dentro de lo cual dice acá, hacen referencia, no lo dice claramente Satanás, diablo, ¿verdad? Pero esta también es parte de la profecía, ¿verdad? Recordemos que cuando se habla de una profecía no se habla solamente de lo venidero, ¿verdad? Sino también trae a colación nuestro pasado. Y aquí en el libro de Ezequiel capítulo 19 está haciendo referencia a la obra de Satanás. Cuando ustedes leen ahí está hablando de un leoncillo. Recuérdense que la Biblia habla de Satanás como león también, ¿verdad? Y dice, saqueó fortalezas y asoló ciudades. Y la tierra, dice, fue desolada y cuanto había en ella. Escuchen, al estruendo de su rugido. Entonces, ¿qué fue lo que pasó entre Génesis capítulo 1, versículo 1, cuando Dios decide crear? Y luego Génesis capítulo 1, versículo 2, cuando Dios decide ordenar. Pues lo que pasó fue que prácticamente Satanás fue el que destruyó, ¿verdad? Desoló la tierra, una vez más, lamentablemente, como consecuencia de la desobediencia, ¿verdad? Como consecuencia del pecado. Y aquí es donde muchas veces tal vez uno se pregunta, ¿verdad? ¿Y habrán existido los dinosaurios? Pues definitivamente los dinosaurios existieron. Simple y sencillamente fue otro tipo de creación. Y cuando ustedes y yo lo vemos, las películas de cierta forma nos venden, ¿verdad? Cómo los dinosaurios
murieron. Les digo nos venden porque al final pues, no es así como ellos lo dicen, ¿verdad? Pero lo que muestran prácticamente es de que de alguna forma hubo algún caos, algún tipo de destrucción en la tierra, mas sin embargo no dicen exactamente qué fue lo que pasó, ¿verdad? Fue Satanás el que vino prácticamente, aquí dice, a desordenar la tierra como consecuencia de que lamentablemente las creaciones, porque no somos la única creación. Estaba escuchando a un hombre, no me acuerdo cuál es el nombre de este hombre, pero dice que él sabe y dice que se sorprende por qué las naciones como Estados Unidos no dicen la verdad. Y dice que él ha visto y sabe de que aquí en la tierra con nosotros hay por lo menos 6 diferentes tipos de creaciones. No somos la raza humana la única creación, sino hay otro tipo de seres que también están habitando en la tierra. Entonces nosotros vemos esto y pensamos que, repito, esto se ve solamente en las películas. Más sin embargo, bíblicamente hablando, no somos la única creación. Simple y sencillamente han habido más creaciones, pero lamentablemente siempre han sido corrompidas. ¿Por qué? Por Satanás, por la misma necesidad del hombre de querer sobresalir, de querer ser alguien, digámoslo así. Entonces, esto es lo que lamentablemente a este tipo de creaciones las vuelve corruptas, y es exactamente lo que nosotros tenemos que impedir en nuestras vidas. Entonces yo quiero, y estoy hablando del desorden de la tierra, y prácticamente yo creo que ya lo vamos entendiendo ahora, de que el porqué de los desórdenes, simple y sencillamente yo puedo ver 2 razones dentro de los desórdenes de toda persona. Y cuando hablamos de desorden, no podemos entenderlo solamente desde el punto de vista espiritual, hablando en relación a una persona que tiene una vida desordenada. No, sino simple y sencillamente, por ejemplo, este vaso. Si se termina el discipulado y el vaso se queda ahí, ¿eso qué es? Desorden. ¿Por qué? Porque si lo analizamos, el vaso, por muy simple que sea, tiene su lugar. Si está limpio, su lugar es ahí, ¿verdad? Y si está sucio, su lugar es en la pila. Y no tiene por qué tener otro lugar, a menos que se vaya a utilizar. Se utiliza y luego a donde corresponde. Entonces, cuando hablamos de desórdenes en nuestras vidas, este es el asunto, el meollo del asunto, ¿verdad? De que el desorden se da cuando no colocamos las cosas, aquí ya no me refiero a un vaso, sino a todo en general, en donde tiene que tener su lugar. Yo les he dicho en más de una oportunidad, hablando de la cultura japonesa, ¿verdad? Los japoneses nunca pierden tiempo buscando cosas. ¿Por qué? Porque ellos tienen algo que le llaman bautice los lugares. Por ejemplo, las llaves, ¿verdad? Ellos bautizan un lugar y saben que las llaves, por ejemplo, aquí está ese lugar, ¿verdad? Ese es su lugar. Y no hay otro lugar en donde ir a buscarlas. Y si las llaves no estuvieran ahí, cosa que dentro de esa cultura no pasa, es porque simple y sencillamente hay dentro de la casa un desordenado. Entonces nosotros en la vida lo miramos así de simple. Un vaso ahí cualquiera lo puede cambiar. Pero simple y sencillamente si tomamos con simpleza el desorden, entonces acuérdense que la Biblia dice la tierra estaba desordenada y perdón, y vacía. Entonces aquí, si el Señor no llena, si el Señor no ocupa esos vacíos u ordena nuestra vida, entonces simple y sencillamente estamos llevando una vida, aunque no lo querramos aceptar, aunque no lo querramos reconocer, que no está honrando a Dios. ¿Por qué? Porque yo creo que ya lo entendimos, de que el por qué la tierra estaba desordenada y vacía. Por eso quiero aclarar esto, ¿verdad?
desde el principio se los dije, no fue porque Dios así la haya creado. ¿Fue por qué? Si ya me entendieron por qué la tierra estaba desordenada. Porque no estaban las cosas en su lugar. ¿Sí me entendieron o no? Por el pecado. Y porque Satanás. Ahí está. ¿Por qué estaba desordenada? Porque, por eso les leí lo que dice Job. Por eso les leí lo que dice Ezequiel. Porque quien la desordenó fue Satanás. Amén. Quien vino a causar caos en la tierra fue Satanás. Entonces por eso les digo yo, o sea, no es tan simple el hecho de, vuelvo a la carga de este vaso ahí. No es nada más. Es que si nos acostumbramos a ese estilo y a ese tipo de vida, algo no está ordenado en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios no nos creó desordenados. La misma Biblia dice, y lo vamos a ver, que Dios es un Dios de orden. Dios no es, y así lo dicen diferentes versiones, Dios no es un Dios de desorden. Dice, Dios no es un Dios de confusión. Perdón. Y si ustedes y yo lo vemos literalmente en un desorden, lo primero que se causa es confusión. ¿Por qué? Porque no se sabe en dónde están las cosas. Entonces, la razón, o una de las razones por las cuales andamos en nuestra vida, aquí ya nos enfocamos un poquito en lo espiritual, en nuestra vida espiritual, con sentimientos cruzados, con ganas de hacer las cosas hoy, mañana no tengo ganas de hacerla, es simple y sencillamente, ¿por qué? Tomémoslo de una forma literal ahorita, porque no tengo colocadas las cosas en donde tienen que ir. Pensemos en, pueden ser nuestros sentimientos, pueden ser nuestras emociones, pueden ser nuestros quehaceres. Por ejemplo, tal vez alguna vez nos ha pasado de que estamos haciendo cualquier cosa, estamos haciendo esto, pero de repente nos acordamos de que tenemos que hacer otra cosa, dejamos esto a medias y nos vamos a hacer lo otro, y tal vez nos acordamos que teníamos que hacer otra cosa. Y entonces cuando venimos a darnos cuenta, quizás durante nuestro día, teníamos muchas cosas planificadas, pero logramos hacer solo una. Cuando digo logramos hacer, me refiero a que la iniciamos y la terminamos. Y cuando vamos a ver nuestro día, resulta que no hice esto, no hice lo otro, ni me acordé de esto. Esto es lo único que nos muestra es, no estamos hablando aquí de planificación, estamos hablando de orden. La mayoría de personas, de familias, cuando por alguna razón tienen algún hijo rebelde, lo primero que hacen, esto sobre todo pasa en los Estados Unidos, es que meten al hijo al ejército. ¿Y por qué los meten al ejército? Porque es un lugar en donde cualquier persona que entra aprende disciplina, aprende a ser ordenado. Y cuando salen, también son demasiado extremistas, ¿verdad? De que al principio eran demasiado desordenados, pero cuando salen ya quieren, por ejemplo, que si ellos se levantan a las 4 de la mañana, quieren levantar a todos a las 4 de la mañana. ¿A qué? Normalmente uno a las 4 de la mañana, a menos que tenga algún tipo de ocupación, está dormido. Pero cuando alguien es disciplinado, no importa si tiene algo que hacer. Simple y sencillamente, la disciplina lo lleva a hacer las cosas cuando se tienen que hacer, en donde se tienen que hacer, en el tiempo que se tiene que hacer. Y lamentablemente nosotros sabemos de que somos soldados dentro del cuerpo de Cristo. Pero cuando lo analizamos, la forma de llevar nuestra militancia, ¿verdad?, es demasiado desordenada. ¿Por qué? Porque pensamos hacer una cosa hoy, pensamos hacer una cosa mañana. Y sin darnos cuenta, a veces estamos más afanados por lo terrenal que por lo espiritual. Y así se nos va la vida, sabiendo que sí, ciertamente Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero lamentablemente
tenemos que aprender a ordenar nuestras prioridades. ¿Por qué? Porque si no las ordenamos, entonces esta es una puerta para que Satanás entre, y como la Biblia nos muestra, Satanás trabaja de una forma tan sutil que a veces ni nos damos cuenta cuando es él el que está estorbando y le echamos la culpa al ser humano, digámoslo así. Otras veces ni es él, y tal vez si la agarramos en contra de él, o como es más fácil entenderlo desde el punto de vista por lo que vemos, le volvemos a echar la culpa al ser humano. Otras veces, repito, ni es él, sino somos nosotros nada más. Y otra vez volvemos a lo mismo. Es más fácil echarle la culpa a alguien, hacer responsable a alguien, cuando en realidad lo único que deberíamos de hacer es ser ordenados. Bien, si ustedes y yo lo analizamos desde cualquier punto de vista, como lo quieran, cuando nos ponemos a ordenar, ¿cómo es más fácil ordenar? Cuando, por ejemplo, nos levantamos y cada mañana ordenamos, o será más fácil ordenar una vez al mes. ¿Verdad que es bien sencillo? Entonces, cuando hablamos de esto, el orden tiene que ser un estilo de vida, porque lamentablemente nosotros como seres humanos así somos. A veces si tenemos ganas, lo hacemos. Si no tenemos ganas, no lo hacemos. De cierta forma, pues cada quien en su casa, ¿verdad?, tienen libertad, porque por eso es su casa. Pero cuando hablamos de el orden y la disciplina, para nosotros, no solamente como miembros de una casa, sino sobre todo como soldados de Cristo, el orden no puede venir a ser una opción de si tengo ganas me ordeno, si no, no. Porque por naturaleza, toda persona que por naturaleza, repito, vive desordenada, tarde o temprano vendrán las consecuencias de su desorden. Tarde o temprano. Aquí hay varios significados de la palabra desorden. Bueno, los voy a leer, aunque no me voy a centrar a hablar de ninguno de ellos. Dicen desolado, desolación, desierto, cosa que no vale, dicen, algo vano, soledad, vacío, vanidad, yermo, asolamiento, destrucción y menguar. Bueno, entonces espero yo que a estas alturas de donde vamos del tema ya hayamos entendido, ¿verdad?, de que Dios no creó la tierra desordenada ni vacía. Simple y sencillamente Satanás fue el que la desordenó. Recordemos que la Biblia muestra que Satanás se rebeló, ¿verdad?, y lo enviaron a la tierra. Así lo dice claramente el libro de Apocalipsis, que fue desterrado. Bueno, se podría decir deshielado, ¿verdad?, porque lo mandaron aquí a la tierra. Y quiero que vayamos al libro de 1 Corintios, capítulo 14, versículo 33. Esta es la cita donde les digo que la Biblia nos dice, ¿verdad?, y nos muestra, porque no todas las Biblias lo dicen así, que el Dios que tenemos es un Dios de orden, no es un Dios de desorden. Entonces, el hacer la voluntad del Señor no es solamente el llevar una vida buscando la santidad, amén, sino el hacer la voluntad del Señor también es llevar una vida ordenada. Pero como lo volvemos a repetir, no es una vida ordenada nada más porque lo estamos buscando, sino es una vida de disciplina, en medio de la cual, si lo analizamos, no me van a responder, ¿verdad?, porque yo creo que ya los cuatro lo sabemos. Nuestra disciplina o nuestro orden, por ejemplo, a la hora de levantarnos, si no es por este tipo de cosas, si entiendes el devocional,
o porque tenemos algo que hacer, probablemente, como lo decimos, nos levantamos hasta que el cuerpo nos responde. Entonces, solamente desde ese punto de vista nos damos cuenta de que no tenemos, al menos en nuestro acostar y levantar, un orden, sino nos acostamos porque al fin o el cuerpo está cansado, o porque nos tenemos que acostar, o porque ya es hora. Porque a veces también nos pasa que nos vamos a acostar y no tenemos ni ganas, no tenemos ni sueño. Pero como ya, por ejemplo, a las 12 de la noche, tengo que ir a acostar. Dice 1 Corintios 14:33, pues Dios, dice, no es Dios de desorden. Y vean, cualquiera pudiera poner o decir que la antítesis, vean qué curioso, del desorden es el orden desde el punto de vista bíblico. Pero cuando vemos acá la antítesis, esto creo que sí lo dicen la mayoría de Biblias, dice, Dios no es un Dios de desorden, sino de ¿qué dice que es? Entonces vean qué tremendo, de que no dice literalmente, al menos en la mayoría de Biblias, Dios no es un Dios de desorden, sino es un Dios de orden. Sino dice, Dios no es un Dios de desorden, sino es un Dios de paz. Como en todas las reuniones de los fieles. Otra versión que yo traigo acá dice, porque a Dios no le gusta ni el desorden, ni el alboroto, dice, sino la paz y el orden, como es costumbre en nuestras iglesias. Entonces démonos cuenta de que, por eso les repito, de que nuestro Dios es un Dios de orden, y las versiones más comunes dicen que Dios no es un Dios de confusión, sino es un Dios de paz. Entonces veamos esto, me sorprende mucho y me llama la atención el hecho de que si nos damos cuenta, si al menos a mí les digo, cuando por alguna razón las llaves no están en donde las coloco, y sobre todo normalmente cuando uno anda buscando las llaves, no es porque quiero saber dónde están mis llaves, es porque es un momento en el cual a uno le precisa, las necesita, y en medio de estarlas buscando, ¿verdad? No estamos, sobre todo si nos precisa, no estamos con esa paz. Yo voy a buscar mis llaves en paz. Nos precisan cuando aparezcan. No. Entonces nos damos cuenta de este tipo de situaciones, de que lo que vienen a hacer es a robarnos, lamentablemente, la paz. Y si lo analicémoslo de una forma detenida. Al menos les hablo por mí, en más de una oportunidad he perdido la paz por no encontrar mis llaves. La otra vez me pasó también que no encontraba mis anillos. Los dejé en un lugar, cuando fui a ver, pues sencillamente ya no estaban, ¿verdad? Pues tampoco vivo solo, ¿verdad? Para que las cosas nadie las toque. Pero a lo que voy es, las haya tocado o no las haya tocado nadie. Si yo pierdo mi paz, espero me estén entendiendo en el tema, por favor, porque no encuentro mis llaves, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Verdad que sí? Ya no puedo venir yo, por ejemplo, y echarle la culpa al diablo, el diablo anda tocando mi llave, sino simple y sencillamente la responsabilidad es mía. Entonces, ¿a dónde voy con esto? De que si nosotros aprendemos a llevar una vida ordenada, lo primero que hay que ordenar es el ser interior. Gracias. Amén. Para aprender a llevar una vida ordenada, lo primero que ustedes y yo tenemos que ordenar es nuestro ser interior. Porque si no ordenamos nuestro ser interior, no estoy hablando solamente de lo espiritual, sino lo voy a decir así, el meterme en la cabeza. Estoy hablando de las llaves, digo, ¿verdad? De que las llaves tienen que tener un lugar. O sea, si no me lo meto, si no lo entiendo, entonces voy a ser una persona descuidada, despistada, desorganizada,
Y al final, repito, no le podemos echar, aunque lo que vamos a ver más adelante, vamos a ver de que quien causa la mayoría de desórdenes en la vida de Satanás, hay cosas que si nos ordenamos, repito, en el ser interior, no vamos a perder la paz solitos, porque a veces solitos la perdemos. ¿Pero por qué? Porque lamentablemente no hemos ordenado nuestro ser interior. Para poder llevar una vida en paz en relación a nosotros mismos, entiéndase, yo soy el responsable de si mis llaves se pierden. Por ejemplo, no le puedo echar la culpa, pensemos a Mercy a Onay, porque, por ejemplo, vengo y las dejo ahí. Si lo dejo ahí, yo sé que ellos llegan ahí. Entonces, ay, ¿por qué las agarraron? Si es responsabilidad mía, porque yo sé que si dejo las cosas ahí, ellos son curiosos. La vez pasada igual dejé mis anillos ahí y estaba ahí arriba. Cuando vi, nadie los cargaba puestos ahí arriba. Entonces, humanamente digo, me puedo enojar, pero volvemos a lo mismo. Se tiene la responsabilidad. Si yo ya sé, ya me di cuenta de que los agarra, entonces aquí ya no solamente es desorden, sino también es necedad volver a dejar las cosas donde yo sé que ellos las pueden agarrar. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? En este caso, ahora colocar las cosas en donde nosotros sabemos que o no las pueden tocar o no se nos van a perder. Yo pensando en esto, he estado ahorita, por ejemplo, otra de las cosas que yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me pasa, que a veces tal vez abrimos un correo, abrimos una cuenta de algo y por X o Y razón perdemos la contraseña o tenemos que entrar, ¿verdad? Tener acceso y no nos acordamos ni del correo ni de la contraseña. Entonces, ¿qué es lo que me ha tocado hacer? Abrir otro. Y lo vuelvo a abrir. ¿Y qué creen que me va a pasar? Lo mismo. No me acuerdo ni de la contraseña, y a veces ni del correo o una de las dos. Entonces lo que deberíamos de hacer es lo que les digo que estaba pensando yo, a habilitar una pequeña agenda, ¿verdad? En medio de la cual yo pueda anotar cierto tipo de cosas importantes, que como les digo, las contraseñas pues definitivamente son importantes, ¿verdad? Para no poder perder, no tanto la cuenta, ¿verdad? Sino es que a veces uno tiene cierto tipo de información importante y no la puede abrir. Por ejemplo, me pasó con esta famosa banca en línea. Me la abrieron, me mandaron la contraseña y yo dije, y luego la cambié y se me olvidó. Sin mentira les digo, tuve que llamar en diferentes periodos, ¿verdad? Como 10 veces tuve que llamar al banco y decirle, mire, se me olvidó mi contraseña, mire, perdí mi contraseña. Y cada ratito me la mandaban hasta que se me quedó. ¿Y saben por qué se me quedó? Porque ahora es con la huella. Entonces no tengo necesidad de estarme recordando, solo pongo mi dedo ya. Pero si me preguntan cuál es, ya se me olvidó otra vez. Pero como solo es de poner el dedo, ahí está. Entonces, parte de esto pasa, ¿por qué? Porque la tecnología vino a hacernos un daño. Si yo les pregunto a ustedes, no me respondan, ¿verdad? Pero yo puedo responder cuántos números de teléfono no sabemos. Yo les digo hasta el día de hoy, bien, yo me sé 2 números de teléfono. El mío, que es lógico, y el de mi papi, que yo creo que mi papi nació con ese número de teléfono, tiene añales de tenerlo. De ahí no me sé ningún otro número. El número de la pastora he tratado de aprendérmelo, pero casi siempre se me olvida. Y no es un número complicado, es un número bien sencillo. ¿Por qué les hablo de esto? Porque lastimosamente la falta de orden hace que nos aprendamos cosas que no son importantes y las cosas que sí son importantes y aún pueden llegar hasta salvarnos la vida. Como por ejemplo está almacenado en un teléfono, no la sabemos. Bueno, yo tengo que terminar
porque ya se me fue el tiempo, pero tengo todavía mucho que hablar. Al final vamos a ir predicando esto, pero quiero que nos quedemos con eso en el corazón, de que si son áreas de nuestra vida espiritual, que le supliquemos al Señor que nos ayude a ordenarlas. Si son áreas de nuestra vida personal, pues simple y sencillamente aprendamos a ordenarlas. Como les decía, para ordenarlas, primero tiene que cambiar nuestro ser interior. Si cambia nuestro ser interior, entonces vamos a poder cambiar también la forma de nuestro ser exterior. Y yo creo que para nosotros nos es necesario, porque aunque vimos dos ejemplos, ¿verdad?, en medio del cual parte de los desórdenes de nuestra vida los puede causar Satanás, claro que sí, pero también parte de los desórdenes de nuestra vida los podemos causar nosotros mismos. Entonces, en el nombre de Jesús, vamos a orar y a pedirle al Señor para que nos enseñe a ordenar nuestra vida en cada una de las áreas de nuestra vida, y que en realidad, les digo, seamos celosos con el orden de nuestra vida, de nuestra casa, y que no nos acostumbremos a simple y sencillamente ya vine y las llaves en donde sea, porque al final, ustedes y yo lo sabemos, a nosotros de alguna forma nos ha pasado, se pierden las llaves, y tal vez no es tanto el valor de la llave, porque, por ejemplo, perdemos la llave de la casa. ¿Cuánto puede valer una llave? Una copia. 10 quetzales. Pero ¿a qué le ponemos más valor? ¿A los 10 quetzales o al hecho de no puedo entrar a mi casa? Entonces, ¿qué nos toca? Tener que sacar una copia, tener que cambiar una chapa. Simple y sencillamente, ¿solo por qué? Por no ser ordenado. Entonces aprendamos que en nuestra vida, cada cosa de nuestra vida, de nuestra casa, tiene que tener un lugar. Amén. Amén y amén.